No, espera, no te equivocaste de podcast. Es solo que queremos compartir con todos los agronautas una gran oportunidad para que este 14, 15 y 16 de noviembre se unan a la Caravana FIRA de la Innovación Tecnológica 2023, un desfile virtual de soluciones tecnológicas innovadoras para impulsar la inclusión financiera de los agronegocios en México que organizan dos fideicomisos instituidos en relación con la agricultura en colaboración con TDM Internacional. Así que si eres estudiante, productor, productora, trabajas o tienes un agronegocio o bien eres una empresa financiera con clientes en el sector alimentario, no puedes perderte este gran evento virtual desde la comodidad de tu casa o tu oficina para conocer muchas de las innovaciones tecnológicas que hoy existen para acceder a los servicios financieros a través de desarrollos, aplicaciones y plataformas. La caravana es un evento completamente gratuito y al registrarte y asistir al evento puedes unirte a una comunidad de más de 30 empresas de servicios financieros tecnológicos y obtener además tu constancia de participación curricular avalada por FIRA y TDM. Regístrate ya en www.caravanainnovacion.com. Gracias por escuchar. Ahora sí, que disfrutes de este episodio. Hola, agroescuchas, ¿cómo están? Pues este episodio va a estar muy interesante. Vamos a hablar de una universidad que se dedica a cuestiones medioambientales. Y está conmigo mi compañera y amiga Paula Rojas. Hola, Tona, y hola, agroescuchas. Y tenemos al líder tutor de medioambiental. ¿Cómo estás? Haciendo mis planes malvados para matar a Superman con plantas. A ver, ¿de dónde obtengo la kriptonita de naturaleza vegetal? Exactamente, por eso es verde, gente. ¿No? Pero por favor. Pensamientos grandes, agroescuchas. Pero agroescuchas, en serio, el episodio está bien suave, se los recomendamos mucho. Totalmente no lo hemos grabado, estamos hablando aquí antes de grabar el episodio. Sí, es una gran sorpresa para nosotros también, pero está bien suave. No, pero sí está muy padre. Sí, está con nosotros Federico Llamas, el director y fundador de la Universidad de Medio Ambiente. Nos va a traer varias opciones de cómo funciona la universidad, por qué se fundamenta, y pónganle mucha atención en el episodio porque tiene una sorpresa por ahí para los que quieran participar en un evento con ellos. Y pues no se diga más. Pau. Pues el enfoque creo que estuvo, digamos que el enfoque siempre está en entender qué es lo que nos están diciendo y creo que esa tarea es la que llevamos a continuación en el episodio. Y claro, cuando nosotros vemos una parte ambiental, siempre es importante ver de qué manera vamos a abordar el tema. Y como dice Tona, hay una sorpresa por allí pendiente, así que el episodio está genial. Pues vamos para allá. Vámonos. Esto es Agronauta, el podcast donde exploramos este universo llamado agricultura. Y en los últimos episodios de esta temporada 5, que me parece muy agradable, está conmigo mi compañera y amiga Paula Rojas. Hola, Tonatiu. Hola a todos los agroescuchas. Y tenemos milagros de último momento. No, sí, se nos hizo tener al gran Héctor Reider. ¿Cómo estás? Ya sé, ¿cómo están agroescuchas? Una camisa muy setentera, si ya pueden ver, vamos a poner obviamente. El piso. Sí, obviamente la onda tengo problemas con la moda. La moda de Pachuca allá de San Francisco le está llegando a la médula. Me da mucho gusto tenerte, Héctor, ya te extrañábamos. Hasta que se hizo, ¿verdad? No, hasta que se nos hizo el hipster. Hasta que me invitan, ese es el problema. Sí, ¿verdad? Sí, lo que no saben las que escuchas es que Pau me ha estado corriendo del podcast. Ajá, sí, ya está. Sí, pero por eso es que no tiene moretones en la cara. Todos en los brazos donde no se nota. Exactamente. Se los mandó por correo, yo creo. Sí, total. Sí, o sea, esta playera se te entera porque pues, el resto de la ropa ya se rompió, escuchas. Entonces. Bueno, pues creo que ahora tenemos un gran episodio, una forma diferente de ver las cosas. Y en esta oportunidad tenemos a Federico Llamas. Hola, Federico, ¿cómo estás? ¿Qué tal? ¿Cómo están? Hola, Tonatiu. Hola, Paula. Hola, Víctor. Qué gusto verlos. Sí, gracias aquí. Y gracias por aceptar la invitación. Y Federico Llamas es el socio fundador de la Universidad de Medio Ambiente. Creo que estamos un poquito fuera de la caja, pero muy orientados a lo que es la sustentabilidad. Hay que controlar a estos dos que están aquí porque sí creo que se van a volar un poco con el tema. Me parece muy interesante.
Yo creo que Federico Llamas es administrador de empresas y maestro de estudios ambientales y inició su carrera en cuestiones de papel, cuestionando el papel de las empresas en relación a la visibilidad medioambiental del planeta y la está llevando como pionero en el lanzamiento. ¿Sabes qué? Dame un segundo que está un perro ladrando y... yo sigo por ti, Tona. Bueno, Federico es administración de empresas y maestro en estudios ambientales. Lo tengo que editar. ¿Lo vas a editar? Bueno, pues ya. Si quieres presentarlo tú, bueno. ¿Ves? Aquí tienes, Federico, una gran muestra de cómo es nuestro podcast. Está buenísimo. Nos adaptamos. Exactamente. Pero que lo tengo que editar. Ya después aquí ya nota. Entonces, oye, bueno, te tengo que presentar, doctor. Entonces, tenemos aquí a Federico Llamas. Bueno, 1, 2, 3. Tenemos aquí a Federico Llamas con nosotros. ¿Y qué te parece si yo toca a Héctor por ya haber llegado tarde? Por el honor, por no estar aquí, por regresar después de un hiato y medio largo. Pero sí, bueno, Federico, escuchas, es administrador de empresas y maestro en estudios ambientales de la Universidad de Melbourne en Australia, si no me equivoco, viene la maestría. Inició su carrera cuestionando el papel de las empresas en relación a la viabilidad socioambiental de nuestro planeta. Lo ha llevado a ser un concepto pionero en el lanzamiento del concepto de empresas de impacto. Ha sido ponente en diversos foros relacionados con educación, negocios y sustentabilidad y receptor de varios premios. Es cofundador y directivo, como ya mencionamos, de la Universidad del Medio Ambiente. Y bueno, segunda, bienvenida, Federico. Es un gustazo tenerse aquí en el podcast. Ahora sí para platicar, pues, de un tema que hemos tocado realmente. Bueno, la sustentabilidad lo tocamos en muchos de nuestros podcasts, pero muy rara vez realmente nos concentramos en el tema de cómo conseguir esa educación, ¿no? Y bueno, si eres fundador de la Universidad del Medio Ambiente, eso para mí tiene que ver con que encontraste, más que un nicho, alejándonos de los espacios, de los términos de negocios, encontraste un área de oportunidad o un área de crecimiento, ¿no? Y por eso, platícanos un poco de la Universidad de Medio Ambiente, de dónde sale esta idea, por qué, y ahora sí, básicamente, ¿qué te llevó a crear un concepto como este? Encantado, Héctor. Muchas gracias por la introducción y sí, como dices, quizá más lo que identificamos cuando arrancó la idea es una necesidad, ¿no? Es un nicho, es efectivamente había una necesidad y sigue habiendo una necesidad muy fuerte. La idea surgió en el 2004, entonces llevamos para 20 años de que la idea surgió, ya un buen rato. Estudié efectivamente administración de empresas, pero luego mi maestría en estudios ambientales en Melbourne, en el 98, entonces ya llovió. Y para ustedes que saben de sostenibilidad, tienen una idea en el 98 este tema, a qué punto estaba. Yo quería estudiar una maestría en esto y no encontré nada. Encontré unas cuantas en Australia, una en Europa, una en Estados Unidos, sin poder irme a Australia. Imagínense que cuando pedí mi beca al CONACYT para ir a estudiar esto, me contestaron que no me podían becar porque el tema no era relevante para México. A ese nivel la conversación estaba en 1997 que pedí la beca. Sí, recuerdo. Pero tuve la oportunidad de estudiar estudios ambientales en Australia. La verdad es que sí me abrió el panorama completo, desde economía ecológica, o sea, muchas de las cosas que ya hoy se manejan, porque en ese momento eran como muy, muy innovadores. Regresé a México ya con muchas ganas de involucrarme en el tema. La vida un poquito me trajo a Valle de Bravo. Empecé desde Valle de Bravo a conectarme mucho con gobierno, con ONGs, a tratar de mover el tema ambiental y social aquí en Valle. Y pues estamos hablando del 2003, 2002, 2003, y a empezar a identificar la enorme necesidad que había del tema en general, o sea, simplemente de reconocer que el tema existía, ¿no? O sea, de que el CONACYT ya no dijera que era un tema irrelevante para México y en general los gobiernos, las empresas, las ONGs, que se entendiera el tema y que hubiera lo que ya lo llamamos agentes de cambio o emprendedores socioambientales o profesionistas socioambientales, que hubiera personas que pudieran tener esta formación a nivel profesional, que hasta ese momento casi normalmente se manejaba como algo casi de afición, ¿no? Casi de la gente que lo hacía los fines de semana, se dedicaba a este tema. Entonces, y cuando surgió la idea, yo me metí a investigar, cuando empecé a hacer la investigación para ver si arrancábamos el proyecto, y me di cuenta que no existía ni una universidad 100% especializada en sostenibilidad en toda Latinoamérica. Y en el mundo habían 5 o 6. Entonces, sí, este enorme hueco de lo que ya desde ese momento se alcanzaba a ver como uno de los temas más importantes del siglo XXI, entrando en el siglo XXI, otra vez en 2004, y un vacío en términos educativos.
realmente abismal, de que no había ni siquiera un instituto, una universidad 100% enfocada en el tema. Claro que habían muchos programas y habían centros de investigación dentro de las universidades, pero no una universidad 100% enfocada en eso, y de ahí arrancó el sueño de identificar esa necesidad en esta narrativa más global. Y mientras estabas haciendo eso, tengo entendido que estabas participando en otras actividades de sustentables ambientales en el área del Estado de México, Valle de Bravo, ¿no? Tengo entendido que jugaste un rol en desarrollo del programa de desarrollo urbano de Amanalco y de Valle de Bravo, tuviste que ver con el desarrollo de áreas protegidas en la zona, entonces realmente llevas una trayectoria en esta área, en la zona del Estado de México, que pues básicamente el área de Valle de Bravo, si no me equivoco, ¿correcto? Y en esos años me concentré muchísimo en el tema de Valle de Bravo, que es un espacio muy interesante en cuestiones socioambientales de nuestro país. Como sabemos, es la pieza clave del sistema Cutzamala, que suministra el 30% del agua de la Ciudad de México, además de los bosques de la mariposa monarca, además de una transición de cotono entre tierra caliente y tierras altas, como se le llaman. O sea, realmente es un zono de biodiversidad espectacular. Y de diversidad cultural también. Entonces fue un espacio en el que desarrollamos muchos proyectos. Ahí conocí a quien me ayudó en todo el arranque del proyecto, la cofundadora y ahora rectora de la Universidad, Victoria Aro. Hicimos muchos proyectos bien interesantes, entre ellos un fideicomiso muy grande, y muy innovador, público-privado para la conservación de bosques en el área. Nos metimos de lleno en el tema de desarrollo urbano, porque el desarrollo urbano, como seguramente saben, está íntimamente ligado con los usos de suelo en términos de conservación, en cuestiones de movilidad, en cuestiones de agricultura, nos metimos por todos lados. Y de ahí mucho salió esta idea, de notar la necesidad que teníamos de poder incluir en estos proyectos a profesionistas y agentes de cambio que pudieran liderar estos proyectos y que pudieran realmente traer conocimiento de fondo, ¿no? Entonces, esa enorme necesidad la encontramos. Estábamos colaborando tanto con gobierno federal como estatal como municipal, y realmente en ninguno de los tres niveles estábamos encontrando esta capacidad, y tampoco en las empresas, para desarrollar los proyectos que queríamos. Federico, mira que digamos que aprendiendo un poco y visitando la página de la universidad, lo que podemos notar es que muchos de los programas están establecidos desde el punto de vista de sostenibilidad, ¿verdad? Y desde allí, ¿cómo se establece el hecho de que los mismos estudiantes vean cuál es, digamos, que lo que va a importar en la temática que se va a trabajar en las licenciaturas o en la licenciatura, porque entiendo que es una, o en los diplomados o en las maestrías? ¿Cómo hacen para ponerse de acuerdo en este caso para los temas que están allí disponibles, o por lo menos en los que se trabajará durante el programa? Pues mira, es bien interesante. Esa es una pregunta que nos podría llevar un buen rato, pero cuando arrancamos la idea de la universidad, yo arranqué la idea como empresario, lo que se debe hacer un plan de negocios. Entonces me dediqué unos 6 meses a hacer un plan de negocios y lo aterricé en algo. Vi la viabilidad del proyecto y la necesidad que había, y salí a tocar puertas de ver quién nos podía ayudar, quién podía conseguir el financiamiento. Entonces me pasé como 2 años buscando financiamiento. Ahí ya mi familia casi me corría porque no, yo trabajaba, nadie me creía, se tocaban las puertas. 2004, 2005 eran las puertas que tocaba, era que no, hombre, dedícate a algo importante, ¿no? Ya deja de perder el tiempo en Valle de Bravo, no, si quieres ser jardinero, porque entonces mucha gente decía no, o reciclar, o como cosas muy básicas que sean en ese momento, realmente con un entendimiento muy superficial. Pero después de 2 años de tocar puertas, por fin encontré 2 empresarios mexicanos jóvenes que decidieron apoyarnos, y ellos estaban en cuestiones de energía renovable y tratamiento de agua, muy en el lado de la tecnología. Con ellos desarrollé unos proyectos muy bien interesantes, los primeros proyectos en México de energía renovable distribuida con contratos de servicio. Y ellos apoyaron ya financieramente el proyecto, y empezamos a desarrollar el modelo educativo. Y ahí estaba la pregunta que tú estás haciendo. Bueno, ¿qué temas? ¿Cuál es el temario? ¿Cuáles son? Empezamos como escuela de posgrado, entonces empezamos viendo que hay maestrías, ¿no? Lo primero que queríamos era lanzar maestrías, ¿en qué temas iban a ser las maestrías? Y lo primero que hicimos es salir como les decía, en ese momento habían unas 5 o 6 universidades a nivel internacional, no había más, enfocados 100% en esto, y las fuimos a visitar en Estados Unidos, en Inglaterra, en Francia,
una en México que no estaba 100% en eso, pero tenía un método que nos interesaba mucho. Y fuimos a visitarlas, una Earth University, que seguramente conocen, que no es 100% enfocada en esto, pero justamente en el tema agrícola. Y empezamos a encontrar patrones en sus modelos educativos, ¿no? Y eran modelos educativos muy distintos a los de las universidades tradicionales. Algo que nos marcó muchísimo, un consultor en Inglaterra nos dijo algo que nos marcó muchísimo. Nos dijo, si ustedes quieren crear una universidad para la sostenibilidad, tienen que crear una universidad que aprende y no que enseña. Me acuerdo que cuando nos quedamos, o sea, además los tres viniendo un poquito de negocios, los tres que estábamos en ese momento trabajando, no pedagogos, ¿no? A ver, explícanos cómo que aprende porque no enseña. Y dice, sí, tienen que reconocer que la sostenibilidad es algo que no sabemos hacer como humanidad. No hay un solo ejemplo a la escala que hoy estamos viendo el problema que sea sostenible, un solo país, una sola ciudad, que sea realmente sostenible. Entonces no tienen que enseñar, tienen que crear una universidad que investigue y que aprenda cómo hacemos la sostenibilidad en este reto global. Y entonces nos introdujo a un concepto que se llama investigación activa sistémica. Hicimos una alianza con una universidad en Inglaterra, que es un modelo que se basa en el aprender del hacer para el hacer. Entonces, un modelo de aprendizaje basado en proyectos, por eso todos nuestros programas son ese aprendizaje basado en proyectos, en donde estás haciendo esta cuestión de investigación activa, entonces estás haciendo investigación pero activa, basada en el proyecto, y lo que eso quiere decir es que generas una idea, una propuesta, un proyecto, lo haces, generas ese aprendizaje y cosechas ese aprendizaje para estar en ciclos de mejora continua, con una perspectiva sistémica, que ahorita le entramos a esa parte que es fundamental en nuestro modelo educativo. Entonces, decimos muchas veces que la UMA no es una respuesta, sino es una pregunta. No es una universidad que va y te enseña cómo hacer las cosas, como una universidad de medicina, que llevan 5,000 años haciendo medicina y tienen mucho que enseñar. Es una pregunta que todos tenemos que aprender juntos. Entonces, es un modelo educativo mucho más horizontal, en donde los docentes son más bien facilitadores del aprendizaje de los estudiantes y entre todos estamos aprendiendo como comunidad. Y estos son algunos de los elementos básicos de nuestro modelo educativo. La otra que digo que es muy importante también es la perspectiva sistémica y el trabajo y la transformación personal. Y con base en eso, dedicamos como 3 años a este desarrollo del modelo educativo y ya luego decidimos los programas que íbamos a sacar y la perspectiva que decidimos darle es una perspectiva de las actividades humanas que se tienen que transformar para llegar a una sociedad sustentable. Entonces, no nos fuimos por el lado, digamos, de agua, energía, conservación, que es lo tradicional, sino más bien del lado de donde viene el problema. ¿Y de dónde viene el problema? Pues como ustedes bien saben, de cómo cultivamos nuestra comida, principalmente, ese es uno de los más grandes, de cómo hacemos negocio, de cómo generamos política pública, de cómo nos estamos educando, de cómo hacemos nuestros proyectos, de cómo hacemos estas actividades básicas, cómo construimos nuestras casas, cómo diseñamos nuestras ciudades. Desde ahí es donde realmente se generan los problemas y esas fueron las facultades que decidimos desarrollar. Y son las 7 facultades que tenemos ahorita. Negocios, agricultura, agroecología, educación, proyectos, derecho, arquitectura, turismo, y de cada una de ellas tenemos ya para ahorita, empezamos con maestrías, pero tenemos maestrías, especialidades, licenciatura y diplomados. Y algo que noté, un par de cosas, que lo que mencionas me suena muy similar, ahora sí como egresado de negocios, al sistema de escenarios que se utiliza mucho en los MBAs y en otras universidades, tipo el ITAM, no el ITAM, no importa, el punto son los escenarios, donde se plantean escenarios, donde uno trata de ir resolver un problema en específico, de una situación puede ser de un negocio, o en el caso de un tema ambiental, pues resolver un problema ambiental, crear una solución y ver cómo se implementa y de ahí se retroalimenta, ¿no? Digamos, el conocimiento. Es un poquito lo que estoy entendiendo del sistema educativo que utilizan y un poco de Flip the Classroom también. Pues quizás un poquito más allá, si te estoy entendiendo bien, la idea de escenarios quizás está más cercana a la idea de casos, como efectivamente, por ejemplo, se maneja mucho en el IPADE o en Harvard, en donde se presentan casos a los estudiantes y los estudiantes resuelven un caso, pero es un caso a final de cuentas teórico. Este es llevar esa misma idea un poquito más lejos. Y lo que es que cada uno de los estudiantes desarrolla un proyecto a lo largo de su maestría
maestría o su licenciatura, que es un proyecto real, es un proyecto que están realmente arrancando un negocio o realmente trabajando con una comunidad o desarrollando una tecnología o haciendo diferentes elementos que se da en ciclos. Entonces, digamos, nuestras maestrías son semipresenciales, lo que quiere decir que tienen un taller de 4 días en la UMA y luego 5 semanas que se regresan a donde ellos vivan. Nosotros, nuestro plantel está en Valle de Bravo, pero en realidad tenemos estudiantes de toda la República, inclusive de Latinoamérica, de Europa y de Estados Unidos. Y como hacen es que ellos se regresan a donde viven. Y esas 5 semanas entre talleres, ellos están trabajando en un proyecto, están en su actividad profesional. Algunos dentro de un corporativo, algunos dentro del gobierno, algunos con un proyecto como emprendedores, algunos en una escuela. Y lo que están aprendiendo en la UMA lo aplican en el contexto real y regresan a la UMA con reflexiones y con investigación y con evidencia de qué está funcionando y qué no está funcionando. Y eso es lo que nos hace el ciclo, como decía, de aprender del hacer para el hacer. Aprender en ciclos de aplicación y de teoría, digamos. Entonces, más allá que los escenarios o los casos, porque no son documentos teóricos, ellos tal cual están aplicando los conocimientos en el contexto real en donde trabajan. Y eso es lo que llamamos investigación activa. Entendido. Sí, creo que no me había tocado, bueno, a mí me tocó en Wageningen algo similar, donde nos fuimos a 2 semanas a ser consultores ambientales para diferentes proyectos en diferentes lugares, ¿no? Entonces, a lo mejor es a menor escala eso que mencionas. Y sí he estado viendo en ciertas universidades que a lo mejor están copiando tu sistema, ¿no? Creo que la Universidad de California en Santa Cruz tiene una maestría que está aplicando justamente eso, que es para el desarrollo de sistemas ambientales en otros, en los países. Justamente buscan gente de países en vías de desarrollo, entre comillas, para que aprendan lo que ahí y después lleven esos conocimientos a sus respectivos países y lo que salgan de esos proyectos es con lo que se gradúan. Sí, y fíjate ahorita que mencionas una aplicación de esto en una universidad en California, digamos que lo vienen a aprender, lo vienen a aplicar acá. Es también muy importante. Otra de las razones que nos motivó a hacer la universidad es que yo estudié, como les compartía, en la Universidad de Australia, Melbourne. Fue una experiencia increíble, aprendí muchísimo, pero cuando llegué a México y traté de aplicar mucho de lo que conocía ya, me di cuenta que en realidad no aplicaba, ¿no? O sea, que tenía que reinventar todo lo que había aprendido, porque la sostenibilidad tiene un elemento muy importante que tiene que estar muy arraigada al lugar y a la cultura en donde estás trabajando. Y obviamente el lugar, el ecosistema, la cultura, la idiosincrasia mexicana a la australiana son completamente distintas. Entonces, tú cuando aprendes de este tema en un lugar que es distinto al que lo vas a aplicar, vas a tener una brecha que vas a tener que cubrir más allá de tus estudios. Claro. Entonces, y la manera de atender estos problemas en Latinoamérica tiene que ser completamente distinta de Estados Unidos, Europa, Asia, cualquier otro lugar. Y ahí es donde la universidad aporta algo muy especial para quienes quieren laborar en el contexto latinoamericano, pero además bajo este modelo llevan los conocimientos a su lugar desde el día cero, o sea, desde el primer día de la maestría o de la licenciatura. Sí, aquí me quiero relacionar un poquito a lo que dijiste. Digo, bueno, creo que somos contemporáneos. Yo terminé la carrera en 98 y me tocó estudiar. Yo soy ingeniero biotecnólogo y entonces en mi escuela, yo soy politécnico, estaba la escuela de la carrera de ingeniero ambiental, que era mucho más enfocado a temas normativos. Y yo nunca escuché, y así te digo, nunca escuché hasta mucho después el término sustentabilidad. Eso quiere decir que a casi 25 años de haberme graduado, puede decirse que el término sustentabilidad sustituye muchas cosas, porque me acuerdo que en aquel entonces era más que todo normar. Y ya no hablábamos ni de circularidad y no se diga que de la cadena virtuosa de las 3 fases. O sea, ahí me tocó verlas desde el punto de vista ahora, que las veo mucho más complejas. Yo creo que el preámbulo de la educación, es a lo donde voy, ha cambiado mucho. O sea, ha cambiado con respecto en estos 25 años, ha cambiado mucho. Y ahorita yo, o sea, cuando conocí a Héctor y he oído ver a Paula y nos agarramos de la greña porque están en contra del abuso de algunos químicos que tienen razón, y ya entramos después de 3 años de podcast, entramos en razón de que tiene que ser algo sostenible, y me queda claro que ha cambiado esa forma. Y creo que la estructura mental de los profesionistas actuales ha cambiado. ¿Cómo ustedes lo han hecho? Tú lo has visto, pues te tocó creerlo desde aquel entonces. ¿Cómo ha cambiado esta forma de enseñar más allá de normar, sino de que tiene que ser algo
útil para los profesionistas y que tiene que ser parte de su vida, ¿no? Y no nada más meterlo, creo que lo que hacen ustedes es meterlo dentro de las cadenas productivas, ¿no? Eso me parece muy interesante. ¿Cómo ha cambiado todo esto? Buenísima pregunta, además cambia con mayor velocidad cada vez, ¿no? Pero, por ejemplo, una de lo que desde hace 15 años que desarrollamos este modelo ya estaba muy presente esta cuestión del trabajo bajo un proyecto, ¿no? De trabajar directamente. Un muy buen ejemplo es Adriana, que ya la entrevistaron, ¿no? Entonces, Adriana fue increíble. Cuando entró a la maestría del MBA, y ella venía del mundo agrícola y no sabía de negocios, todavía no había arrancado su empresa cuando entró al MBA. Y muchos de nuestros estudiantes hacen eso, desarrollan su empresa o su proyecto a lo largo del MBA. No es termina tu MBA y luego saca tu negocio, sino hazlo a lo largo del MBA o de cualquiera de las maestrías que hacemos. Y Adriana, además, cuando llegó, tenía como una idea muy vaga de la empresa. Y además, llegó embarazada o se embarazó muy poquito después de haber entrado al MBA. Y yo hablé con Adriana y le dije, Adriana, no te va a dar la vida. O sea, no puedes arrancar un negocio y hacer una maestría y tener un bebé todo al mismo tiempo. Y bueno, ya ustedes conocieron a Adriana. Adriana es una fuerza de la naturaleza, ¿no? Yo no sabía con quién estaba hablando, pero me dijo, no, claro que sí. Y ella aprovechó increíble el programa porque desarrolló su negocio a lo largo de la maestría y fue justamente haciendo estos ciclos que les decía, ¿no? Lo que aprendía en la maestría lo aplicaba luego en su negocio y así fue desarrollando el negocio. Luego, además, se metió a otras plataformas de aceleración y para cuando terminó la maestría, efectivamente tenía a su hijo precioso, más su negocio caminando increíble, más el título de la maestría, ¿no? Pero ese es un muy buen ejemplo de un modelo educativo, de alguien que desarrolla algo y a través de desarrollarlo aprende. Pero luego, esto avanzó, esto te digo, fue hace 15 años. Ahora desarrollamos la licenciatura hace 4 años y la licenciatura todavía es más innovadora. Todavía dimos 3 pasos más para adelante. Porque los chavos de 19 años están enfrentando un mundo completamente distinto al que tú y yo nos enfrentamos, Tonatiuh. O sea, tú y yo todavía nos enfrentamos a un mundo que nos enseñaban y en teoría con lo que nos enseñaban ya podíamos seguirnos la vida entera con ese aprendizaje. A ti y a mí, Tonatiuh, todavía nos tocó el inicio del internet, ¿no? O sea, todavía era así como, o sea, ¿te acuerdas del módem que hacía chum, 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 ¿no? Y ese ruido para conectarse, ¿no? Y es un mundo muy distinto. Ellos no lo saben, son míos. Ellos no lo saben. ¿Cómo no? Claro que sí. A Héctor y a Paula no les digas, pero... Como si yo no hubiera tenido AOL o algo así por decir. Exacto, ¿no? O sea, todavía... Sí, entonces, luego da pena decirlo, pero yo hacía mis tareas en la biblioteca, no en el internet, ¿no? Entonces, Pero creo que construyendo sobre lo que dices, Federico, creo que hay una cosa súper importante y es que para estas alturas del partido, ya cada uno digamos que de los sistemas de educación que se han venido desarrollando y nosotros digamos que como estudiantes, para quienes queremos aprender, pues simplemente nos damos cuenta que es la oportunidad para ir poniendo en práctica porque se aprende el doble. O sea, el conocimiento se puede guardar, pero si tú lo pones en práctica, tienes una mayor retención, logras entender realmente qué es lo que te están diciendo y llevarlo a la práctica, pues es sacarle el beneficio máximo a lo que estás haciendo. Entonces, desde ese punto de vista, creo que es un aspecto súper importante que ya a estas alturas del partido es súper necesario que todos pongamos en práctica. Y creo que es una de las cosas que me llamó muchísimo la atención porque digamos que dentro de los proyectos que están en la página de ustedes, la mayoría de los proyectos que están ahí están a partir de los profesores que están ahí dentro de la universidad. Entonces, tienen espacio para poder desarrollar o para aprender y luego sí poner en marcha sus propios proyectos. Y qué mejor aprender desde el ejemplo y desde lo que tú dices, desde la práctica, porque uno de los retos a lo que nos enfrentamos los profesionales es precisamente entendemos la teoría, pero no lo ponemos en práctica. Cuando salimos al mundo, pues la verdad es un tema retador. Entonces, ¿cómo gestionan ustedes cuáles de esos proyectos son los proyectos en los que trabajarán los estudiantes? ¿O siempre está abierto el espacio para, de acuerdo al tema, que traigan nuevamente en ese hacer y aprender? De la licenciatura creo que te refieres, ¿no? Sí. Pues de hecho en los dos, tanto en la licenciatura como en la maestría, cada estudiante decide qué proyecto va a hacer, porque en muchos casos se va a convertir en su proyecto de vida, ¿no? Entonces, hay todo un acompañamiento, ahorita que mencionas a los docentes,
nos concebimos como una comunidad de aprendizaje, ¿no? Entonces, este aprendizaje muy horizontal, los docentes nos vemos mucho como facilitadores del aprendizaje, no como maestros tradicionales, para que cada quien aprenda. Y parte de la pregunta que tienen que contestar cada uno de los estudiantes es qué proyecto van a hacer. Otra de las modalidades o de las innovaciones importantes de nuestro modelo educativo es que hay todo un espacio para la reflexión personal y interior, ¿no? Entonces hay un espacio de desarrollo personal de la persona. No como en otras universidades que parecería que está separado todo el intelecto de lo que te está pasando emocionalmente, internamente, de tu propio desarrollo. Entonces tienen un facilitador que los acompaña a lo largo de todo el programa, en que puedan estar haciendo estas reflexiones personales de cuáles son sus talentos, cuáles son sus entusiasmos, a qué se quieren abocar, cuál es su plan de vida, cuando se retan cuando ya no pueden y ya están agobiados con la vida y con la maestría y tal vez están en la crisis de todo lo que están aprendiendo en la parte ambiental. Hay alguien que los acompaña en esos procesos de transformación personal. Y si ven los testimonios de nuestros estudiantes, mucho tiene que ver con eso, con un proceso de transformación, porque si queremos cambiar lo que está allá afuera, a final de cuentas el tema de la sostenibilidad no es una cuestión de hacer pequeños cambios, tenemos que hacer cambios de fondo a nuestra cultura completa, a nuestra civilización completa, al sistema que tenemos, y esos cambios que se van a ver allá afuera, que necesitamos allá afuera, tienen que primero suceder adentro. Entonces hay un proceso de transformación de la persona que está sucediendo a la par de un desarrollo de un proyecto, por así decirlo. Y entonces parte de ese proceso de transformación es la decisión de qué proyecto van a hacer, porque está reflejando su plan de vida, sus intereses, sus entusiasmos, sus talentos, etcétera, ¿no? Entonces, y hay este acompañamiento. Cuando ya el estudiante dice, yo quiero hacer este proyecto, es la comunidad solita empieza a apoyarlo alrededor de ese proyecto, ¿no? Y es bien interesante cómo los docentes empiezan a ayudarlo con sus diferentes expertise y se empiezan a hacer alianzas. Es algo que es padrísimo de los programas, es que para cuando se gradúan, ya ves que muchos de los estudiantes ya son socios del estudiante de al lado y están poniendo un negocio, ya son tales clientes o proveedores, ya le están haciendo una consultoría de alguien que es experto en agroecología, alguien que es experto en negocios. Hay mucha interdisciplinariedad también. Entonces, entre las 6 facultades hay casi la mitad de la maestría la están estudiando juntos. Y entonces hay un aspecto muy interdisciplinario que también es fundamental para el tema de sustentabilidad, ¿no? Entonces, todas estas cosas están pasando al mismo tiempo. Y esa parte me parece súper interesante, me parece más que exploración, me parece una integración que, de hecho, en las primeras universidades eran humanistas por naturaleza, entonces se hablaba justamente de estas exploraciones, ¿no? Básicamente las primeras universidades tenían mucho que ver con el desarrollo filosófico, con el desarrollo artístico, entonces en ese sentido es una palabra que se utiliza muy libremente, pero es un regreso a lo tradicional en ese sentido de una manera positiva, ¿no? Que se ha perdido. Ahora sí que más que nada por ciertos valores económicos, porque no se les veía un valor económico al desarrollo de esas habilidades. Y eso me parece súper interesante. De hecho, ahí nos lanzamos a leer el currículum de la licenciatura. Ahora, yo sí te tengo una pregunta. Ya lo has mencionado, de hecho mencionaste algo que a mi gusto le diste en el clavo porque me enfrenté al mismo problema, es cuando regresas a México, muchas veces las cosas que aprendes no las puedes implementar, ¿no? Porque la cultura es diferente, el manejo social es diferente, los problemas sociales son diferentes. Sí, no se puede tropicalizar. Exactamente. Entonces, he visto que he visto que la universidad tiene varias, digamos, utiliza el término socioambiental múltiples veces en diferentes clases. En algunas de las maestrías he visto que hasta es una rama opcional, la parte que se enfoca más en los problemas sociales. Entonces, ¿cuál es el enfoque? ¿A qué te refieres o a qué se refiere la UMA cuando habla de un enfoque socioambiental? ¿Dónde entra la parte social? Porque, pues, no me dejarás mentir, muchísimos de los programas sustentables no toman en consideración lo económico y lo ecológico, pero lo social queda un poco de lado. Sí, buenísima pregunta. Cuando primero le pusimos el nombre a la Universidad del Medio Ambiente, tenía la intención de concentrarnos, que la universidad fuera claramente que estaba concentrada en este reto ambiental, ¿no? En este reto de sostenibilidad, que justamente usamos el término ambiente en el nombre, Universidad del Medio Ambiente, para el enfoque que queríamos dar, pero muy rápidamente nos dimos cuenta que realmente en el resto de la terminología teníamos que usar el término socioambiental.
creo que fuimos de las primeras instituciones en México que usamos este término, que ahora afortunadamente se usa en muchos lugares, y el término tiene la obvia intención de hacer explícito que el reto no es ni ambiental ni social, sino es socioambiental. Y que de hecho no son dos que unes, sino es un solo sistema que estás tratando de transformar, de sanar, ¿no? Entonces, las problemáticas ambientales vienen por nuestras prácticas sociales y las consecuencias de las problemáticas ambientales van a pegar en el bienestar y en la salud y en la vida de los humanos. Entonces, lo que estamos aquí tratando de salvar, digamos, cuando hablamos de sostenibilidad, no es al planeta. El planeta se va a salvar solito. Ha tenido 5 extinciones masivas, le podemos lanzar una más y se va a salvar sin problema. Ni la vida como tal, la vida se va a recuperar. Inclusive la especie humana tiene muchas posibilidades es muy resiliente. Lo que sí estamos en un enorme riesgo es de causar mucho dolor y mucho sufrimiento y mucha muerte a generaciones actuales y generaciones que vienen. Y por eso es socioambiental. Y quienes estamos causando esta problemática somos nosotros. Por eso también las maestrías que tenemos las causamos a través de nuestras prácticas agroecológicas o, bueno, agrícolas o de construcción o de comercio. O sea, el sistema que tenemos genera estos efectos en el medio ambiente. Hasta que no cambiemos el sistema, y ahí es la perspectiva sistémica, no se van a resolver. Entonces, es una intención, al utilizar la palabra socioambiental, es una intención de siempre tener presente que no estamos hablando de una o de otra. Inclusive también si te vas nada más a lo social y nada más estás hablando del bienestar social, no puedes hablar del bienestar social si no estás atendiendo la salud en el planeta al mismo tiempo, ¿no? Lo estamos viendo ahorita en Acapulco. O sea, lo que está sucediendo hoy en Acapulco no es casualidad. Es algo que estamos nosotros incrementando la gravedad y la frecuencia de eventos como el que están sufriendo ahorita en Acapulco, nosotros como causa y nosotros como receptores, digamos, de ese efecto y del dolor que puede causar un huracán como el que está pagando en Acapulco. Y como esto en todos lados, ¿no? La sequía que estamos viviendo a nivel nacional y a nivel global, ¿no? Entonces, en la Ciudad de México están cortando el agua porque en el sistema Cutzamala, que es donde yo vivo, ya no está lloviendo y las presas están secando. En Monterrey están con el mismo tema de sequías de agua, y esto en todo el mundo. Todos estos problemas que estamos viendo son causados por nosotros y por el sistema en el que hemos diseñado, la sociedad, la cultura que tenemos, y las consecuencias las vamos a sufrir también nosotros, además de miles de otras especies con las cuales también están sufriendo esas consecuencias, ¿no? Entonces, claro, lo socioambiental es clave. Y entonces, ahora sí que el follow-up de esta pregunta es, mencionaste la intención, ¿no? Entonces tenemos que agregar una intencionalidad a este tipo de trabajo. Entonces, ¿cómo imparte la UMA o qué papel juega la UMA para evitar que la gente que sale, sus egresados, para básicamente el trabajo que ustedes están haciendo, no se vuelva performativo en su naturaleza? Es decir, no se vuelva un edificio sustentable, pero pertenece a un mega resort que acaba de talar un montón de cosas en el Caribe, ¿no? Wow. Eso. Qué buena pregunta. Se ve que sí están muy bien en el tema. Sí, así todos los días, no te preocupes. Sí, me encanta. Ana no tenía canas, Ana no tenía canas. Me van a tener que invitar más seguido. Es bien difícil. Es bien difícil. Es una pregunta muy buena porque tenemos que jugar tenemos que jugar un balance, digamos, tenemos que establecer un puente entre que nuestros estudiantes y la UMA en sí, ni nuestros egresados, puedan estar haciendo iniciativas que transformen el sistema sin desconectarse por completo del sistema. O sea, todavía teniendo suficiente liga con el sistema para que puedan tener una buena empresa, sean exitosos, tengan una buena chamba, estén cómodos materialmente, alguien los quiera contratar, ¿no? Entonces, esa paradoja, esa brecha es difícil de mantener porque si llegas de repente a propuestas demasiado extremas que de plano el sistema no las entiende y no las conecta, pues te vas a quedar sin trabajo, ¿no? Si te quedas demasiado en el sistema y como tú dices ahorita, estás simplemente casi cayendo en greenwash, ¿no? O sea, casi cayendo en le construyo un edificio y nomás le ponemos 3 cositas y le llamamos verde, pues entonces en realidad no es interesante y no es lo que estamos tratando de hacer como individuos y como comunidad de aprendizaje. Entonces, lograr eso es difícil
y tratamos, otra vez, esta cuestión de la perspectiva sistémica nos ayuda mucho, ¿no? Entonces, ¿cómo logras entender lo suficiente al sistema para hacer una oferta que sí le va a interesar al sistema, pero que también lo logre transformar? Regresemos al ejemplo de Adriana Luna, ya que la conocen. Es un buen ejemplo de esto, ¿no? Entonces ella logra desarrollar un producto que le es viable a los agricultores y a las empresas grandes y que va a ser rentable económicamente y que le va a permitir armar un negocio. Sin embargo, es un paso, es un producto que tiene una función muy importante en encaminarnos a la agricultura regenerativa, en que nos puede acercarnos hacia allá, que es hacia donde podemos mover a la agricultura a un paradigma distinto. Entonces ella está tendiendo un puente a través de su narrativa y a través de su producto, de donde estamos a donde queremos llegar. Y mantener esa atención no es fácil, pero eso es mucho lo que estamos tratando de buscar. Creo que construyendo nuevamente sobre lo que dices, Federico, una de las acciones que podemos hacer, como bien nombrabas anteriormente, es no hay desarrollo profesional sin desarrollo personal. Y creo que unos principios básicos que debemos tener en cuenta en estos aspectos es que los valores de las personas que están detrás de los proyectos son los que mueven a los proyectos para que tengan un sentido propio. En este caso, digamos que cuando entendemos cuál es la dinámica de un proyecto que queremos realizar, bien sea como emprendedores, como empresarios, o simplemente no todos teníamos el alma para digamos, soportar las condiciones de emprendimiento ni de empresario, porque la verdad, pues no es necesario que todos hagamos esto, sino que también desarrollemos proyectos para los cuales trabajamos. Y creo que uno de los factores interesantes en este caso, o por lo menos para mí primordiales, es el hecho de tener claros los valores y hacia dónde va dirigido este aspecto. Entonces, es cierto que se necesita, porque no es lo uno ni lo otro, sino es lo uno y lo otro. Y desde ahí empezar a entender que la construcción de todas estas condiciones son importantes para el desarrollo de los proyectos que nosotros queramos hacer. Y esos globitos tienen que ver, porque esta es la frase por la que me he ganado memes por culpa de estos dos. Entonces, es simplemente darnos cuenta que este discurso que llevamos diciendo muchas personas desde hace mucho tiempo, que lo vivimos y que es mucho más fácil hacerlo desde el ejemplo, porque la palabra convence, pero el ejemplo arrastra, creo que es uno de los temas más importantes en los que podemos entender que todos somos parte del cambio y no somos dueños de algo, sino que somos actores que apoyan, que aportan o que quitan y desmeritan un proyecto. Entonces, desde ese punto de vista, creo que tiene mucho sentido lo que la universidad propone en este caso. Y desde ese punto de vista, Federico, ¿cuáles son, digamos, que las condiciones? Tú nos hablabas hace un momento que cuando empezaron, y supongo que este es el mismo ejercicio que siguen haciendo en este momento, es el hecho de tener apoyo económico para poder desarrollar investigaciones, porque ustedes claramente están haciendo investigación todo el tiempo, ¿verdad? Y entonces, desde ese punto de vista, ¿cómo hace un estudiante para conseguir, digamos, que el recurso de una investigación, o hay unas líneas de investigación que tienen un recurso y sobre esa línea se montan las personas que van a hacer esos estudios en la universidad? Sí, buenísimo. Entonces, en la lógica de investigación activa, que es como les platicaba el tipo de investigación que manejamos, la investigación es la aplicación en el mundo real, digamos. Entonces, no es una investigación académica tradicional de un investigador que tiene una hipótesis y se va a escribir un paper, sino lo que hacemos aquí es que su hipótesis, por así llamarla, es su idea de proyecto, su idea de empresa, o como tú bien dices, manejamos mucho también el concepto de profesionista socioambiental, ¿no? Entonces, no solo son emprendedores, no solo son agentes de cambio, sino son muchos profesionistas que están trabajando en escuelas, en corporativos grandes, en gobierno, lo que muchas veces también llamamos intraemprendedores, que son estas personas que dentro de una organización están ahí haciendo preguntas a veces incómodas, ¿no? Y lanzando proyectos interesantes dentro de la organización. Pero cualquiera de estas iniciativas, que es como le llamamos, ya sea dentro o fuera de organizaciones, es, por así decirle, la hipótesis de la investigación. O sea, entonces alguien cree que, por ejemplo, tenemos de nuestras egresadas tenemos la directora de Coca-Cola de sustentabilidad, la directora de IKEA de sostenibilidad,
el director de Rainforest Alliance es un egresado de la UMA. Hay gente egresados de la UMA en el Centro Mexicano de Derecho Ambiental, en la Cámara de Diputados y de Senadores. Entonces, estas personas están haciendo iniciativas en estos contextos. Y ellos dicen, no, yo creo que dentro de este sistema, de este contexto, hay que cambiar esto. Y con esta iniciativa creo que lo puedo cambiar. Voy a hacer esto, voy a hacer un podcast, voy a ofrecer este producto, voy a hacer un proceso de codiseño, que es también uno de nuestros elementos que usamos mucho, pero, en fin, lo que vayan a hacer, y se ponen a actuar en ello, en una comunidad. Dentro de una comunidad voy a hacer un taller de este tema, y eso va a ayudar a que se conserve más el agua, por así decirlo. Y conforme van aplicando, van documentando esas aplicaciones en el mundo real, y su proyecto de titulación, su tesis, digamos, es el reporte de esta investigación activa. O sea, es cómo todo lo que aprendieron a ir implementando esto en la vida real, y esa es la publicación de su investigación, digamos. Eso sería el equivalente a lo que en una universidad tradicional tendrías como la tesis de una investigación. Aquí es una investigación que se hizo a través de aplicarlo en el mundo real. Y esas son, digamos que no tenemos líneas de investigación, porque los temas generales son nuestras facultades: arquitectura, agroecología, educación, etcétera, y dentro de ellas son cada uno de los proyectos que cada uno de los estudiantes elige. Esa es la línea de investigación. Wow, pues creo que como preámbulo y discusión de la universidad está bastante bueno, pero creo que llegó el momento que nos platiques qué es lo que va a pasar estos días. Vamos a relajarnos un poquito porque sí estuvo divertida la discusión. Sobre todo hablando. Sí, ¿verdad? Sí, yo sé. Pero creo que UMA va a festejar algo y los van a invitar, ¿no es cierto? Y van a mostrar qué es lo que está pasando, y está muy interesante de que hablamos de sus egresados, y creo que es un evento que nos comentabas que se llama UMA Fest. Platícanos un poco qué es lo que va a pasar. Sí, es un festejo, ¿no? Por eso le llamamos UMAFest. Es como que creemos que a la par de tener esta intención de ser agentes de cambio, cambiar el mundo, que luego nos metemos en temas muy grandes y preguntas muy grandes y nos apasiona, también tenemos que estar festejando y celebrando mucho de lo que tenemos y que hacemos, y agradecer en el proceso, ¿no? Entonces tratamos de darnos estos espacios de celebración también durante las maestrías y los programas. Y este es uno que hacemos una vez al año, en donde invitamos a los que ya acabaron los programas y los extrañamos, y algunos de ellos salieron hace 12 años y ya no los vemos. Y nos juntamos docentes, el equipo de la UMA, egresados, estudiantes actuales y invitados. No es un evento abierto al público, es más bien un evento de la universidad. Ustedes estarían invitadísimos si quieren ir, nos encantaría. Y se pone muy divertido, porque además el campus de la UMA está en el bosque, acá en Valle de Bravo, como a 15 minutos del pueblo de Valle. Estamos cultivando un bosque comestible, que tal vez ahorita podemos platicar un poquito de eso, más en temas agrícolas, que no soy agricultor ni agrónomo, pero me encanta el tema de bosque comestible. Lo conocí hace unos años, soy un entusiasta de ese proyecto dentro de la UMA. Entonces lo hacemos en este espacio, que es un espacio muy bonito, y durante el día tenemos pláticas, conectamos dónde está cada quien, presentamos los proyectos que están desarrollando, tenemos invitados que nos dan pláticas de temas que nos son relevantes, platicamos la universidad cómo va, en la noche bailamos, comemos elotes, esquites, traemos música. La verdad es que es un festejo, pero también es un lugar de reconexión, y sí es un lugar de actualización también de aprendizaje. Sí tenemos también sesiones de aprendizaje, tenemos talleres que ayudan a lo que los egresados están trabajando. Entonces, esto es lo que hacemos. Son 3 días de este festejo, 2 días en realidad, y una cena. Y una aquelarre de medioambiental, ¿no? Exacto, sí. Eso lo está diciendo porque no hacen más que molestar, pero sí, tranquilo. Porque las redes existen. ¿Y qué sabes, Vero? Está buenísimo, y fíjate, Federico, que basado, pues el UMAFest suena genial, pero para las personas que de repente están fuera, ¿verdad? Las personas que están interesadas en llevar, bien decías tú, que hay pocas universidades. Ahora hay más universidades que tienen enfoques ambientales y, digamos, algunas carreras, pero ustedes están enfocados específicamente en la parte ambiental. Si hubiesen personas que estuvieran interesadas
de repente para nuestros agroescuchas que haya alguno que tenga interés en agroecología o en diseño, digamos que ambientalmente sostenible o todos estos aspectos que ustedes trabajan, digamos que cómo hacen para saber allí cuál es el, digamos que el programa que les funciona primero, cómo sabrían cuál es el programa que los llama, porque a veces uno tiene un mar de dudas, ¿verdad? Y la otra cosa es más o menos también de acuerdo a los criterios económicos, esto también es un factor a veces importante que hace que uno tome una u otra decisión. Entonces, ¿cómo hacen los agroescuchas que estén interesados y las personas que estén interesadas para saber cuáles son los oferta económica. Y, La oferta educativa, perdón. La económica también, supongo. Sí. Pues mira, tenemos varias maneras como puertas de entrada para que vayan conociendo cómo funciona la UMA y vivan todo este modelo educativo que les estoy platicando, que tiene muchas aristas, tiene muchas cosas nuevas, las pueden ir viviendo. De entrada tenemos clases magistrales gratuitas, que entonces las clases magistrales que las publicamos en internet y en redes sociales son eso, gratuitas, se conectan 1 hora y escuchan a los docentes y directivos de la UMA, algunas de los estudiantes dar sus propias clases y de diferentes temas, y son en vivo, entonces es un buen lugar como para hacer preguntas y empezar a conocer a la comunidad de la UMA, ¿no? Entonces es una primera puerta de entrada muy sencilla. Tenemos luego talleres de 1 o 2 días, que también económicamente y en términos de tiempo son muy sencillos. Les da oportunidad de ir a la universidad, conocer la universidad, empezar a conocer la gente y como darse una idea de si esta universidad es algo para ellos o ellas y los programas. Luego tenemos diplomados, que son de 3 meses, ya es un pasito un poquito más comprometido para quien se quiera meter. Tenemos luego especialidades de 1 año que son 100% virtuales. Ese ya es un compromiso mayor, ese ya es un programa con validez oficial, pero 100% en línea. Entonces ayuda mucho para quienes se les dificulte ir a Valle de Bravo. Y tenemos 4 especialidades. Y luego ya son las maestrías, ¿no? Que son como el compromiso mayor fuera de la licenciatura, ¿no? Que la licenciatura es como un caminito un poquito distinto y la licenciatura ya es presencial por completo. Entonces tenemos eso. Y en realidad hay mucha información en la página que pueden navegar para ver qué programa les interesa, pero cualquier duda escriben ahí en el correo de informes y hay varias personas dedicadas a contactar personalmente para contestar todas las preguntas que tengan. Entonces hay varios caminos para que puedan elegir qué programa les conviene más, qué tipo de temas. Pueden tener una entrevista con las directoras de la facultad también para entender cuál les convendría. Hay como varios caminos para llegar a nosotros. Obviamente visitar la UMA, que estamos a 1 hora y media de la Ciudad de México, entonces algo relativamente sencillo, cuando menos para todos quienes están en la Ciudad de México. Y la parte económica, pues sí tenemos un reto, somos una universidad privada. Debo decir un poquito también platicando de la historia, que al principio sí nos ofrecieron presupuestos de empresas muy grandes y de gobierno, y decidimos no hacerlo porque sentíamos que iba a comprometer mucho el propósito y la esencia y el modelo educativo y la libertad pedagógica de la UMA. Entonces no hemos recibido nunca apoyo de organizaciones realmente grandes. Nos financiamos casi a 80 o 90% de los mismos ingresos de los estudiantes, lo cual eso nos da mucha libertad y nos mantenemos genuinos a nuestro propósito. Pero eso también hace que los programas no sean baratos, son pues como de una universidad privada. Tratamos de cobrar lo menos que podemos para abrirlo, pero eso, pues, hacer una universidad privada es costoso. Pero sí tenemos algunos esquemas de becas, desde porcentajes de becas hasta 40% del programa simplemente llenando un cuestionario. Luego becas que llamamos becas para becarios, gente que puede trabajar en la UMA y a cambio de eso tener una beca al 100%. Y unos cuantos becas que llamamos becas comunitarias, que sí son becas al 90% para gente de comunidades, ejidos, comunidades indígenas, o sea, para grupos que es realmente muy difícil llegar y que nos interesa mucho esa diversidad cultural y de visiones del mundo en la universidad. Entonces, tenemos algunos esquemas de becas. Entonces, para quien esté interesado, yo les diría, el precio ahí está en la página, es muy transparente. Y si sienten que no va a ser una posibilidad, que de cualquier manera llenen su solicitud. Y hay varias posibilidades de apoyos a través de los cuales pueden llegar. Chévere.
que nos parece, por lo menos a mí me parece que es una alternativa súper importante, sobre todo por aquellos que queremos seguir trabajando con una línea y ver distintas perspectivas, ¿no? Cada vez que estamos en la parte agrícola, lo que más nos damos cuenta es en este caminar y es que no hay verdades absolutas y hay aprendizajes todos los días. Y si tenemos la oportunidad de compartir conocimientos y experiencias entre todos, creo que es una de las formas más divertidas de llevar a cabo nuestros proyectos y que tengamos un resultado basados en lo que queremos hacer y en lo que queremos aportar. Así que me parece fantástico. Gracias, Federico. No, encantado. Oye, y pues vamos enfocándonos al final del episodio. Yo creo que aquí, don Héctor, nos toca la frase que tú acuñaste, ¿te parece? Ya me pusieron en evidencia. Bueno, a ver si me acuerdo. Hablamos de muchísimas cosas. Este episodio tocamos desde la filosofía educativa, de por qué hacer la UMA, básicamente sobre cómo llevar a cabo, cómo ser un agente de cambio, ¿no? ¿Cuáles son los retos para convertirse? Así que yo creo que te voy a hacer la pregunta más difícil de todo el podcast, de toda esta entrevista. Te está asustando apenas, ¿no? Okay. Sí, si no veo a los invitados sudar, entonces no lo estoy haciendo. Exacto. Está agarrando piedras. ¿Qué quieres que se lleven los agroescuchas o todos aquellos que nos escuchan hoy? Si pudieras resumirlo en 3 oraciones, en lo que pudieras, ¿qué te gustaría que se llevaran de todo lo que hablamos? Pues mira, en el supuesto que nos están escuchando mucha gente interesada en sostenibilidad, medio ambiente, todo esto que estamos viviendo, quisiera que se llevaran esperanza. Eso es lo que más me interesaría que se llevaran. Si en el supuesto que nos están escuchando personas que no están relacionadas al tema ambiental y que están escuchándolo por primera vez, quisiera que se llevaran urgencia. Y son 2 cuestiones que tenemos que vivir con ellas al mismo tiempo y que están enfocadas a grupos distintos. Porque estamos en un momento coyuntural de la vida del humano en el planeta. Esto no es menor, o sea, no estamos aquí, la moneda en el aire está grandota. Y lamentablemente, conforme avanza la evidencia científica, cada vez se pone más cuesta arriba. Y hay un grupo de la población grande que siente que no está pasando nada y que hay tiempo, que lo resolveremos. Y a ellos yo les invitaría a tener urgencia, a tomarse más en serio la lectura de lo que realmente está sucediendo. En particular les puedo recomendar el estudio de las fronteras planetarias. Hay un documental en Netflix, entonces es una manera sencilla de entrarle, fronteras planetarias. Reconocer lo que estamos viviendo y no es menor, lo que está en riesgo es muy, muy grande. Entonces a quienes no han reconocido eso, que aumenten su sentido de urgencia. Pero quienes ya lo reconocieron y están un poquito en un estado de pánico, están con miedo, están con esta angustia hacia lo ambiental, sienten que ya es un problema que ya nos sobrepasó, que ya estamos en la 6ª extinción masiva o que el cambio climático ya va a acabar con todo, que realmente no hay nada que hacer y que lo dejemos ir, a ellos les trataría de dejar esperanza. Porque todavía tenemos mucho que hacer. Todavía no estamos en la 6ª extinción masiva, hay que entender mejor esa ciencia, pero hay mucho que hacer en ese sentido. Ahí tenemos margen de tiempo para atender el tema de cambio climático. Podemos atender estas cuestiones de sequía. No tenemos mucho tiempo, pero sí tenemos 2 o 3 décadas que podemos hacer un cambio sustancial a las siguientes generaciones. 2 o 3 décadas es muy poquito tiempo, pero es suficiente para tener esperanza. Entonces, lo que yo les diría a quienes están con este miedo, viendo las noticias y sintiendo que ya no se puede hacer nada, sí se puede hacer mucho. Y comunidades como la nuestra y muchas otras, seguramente lo que ustedes discuten mucho en este podcast es los caminos que nos pueden dar esperanza a los cambios del sistema que necesitamos y los cambios que también necesitamos nosotros internamente. Y es una aventura increíble a quienes sí se comprometen a este camino de cambio y de transformación. Es un camino de muchísimo aprendizaje. Entonces, ni siquiera es un camino doloroso ni que lo vayan a sufrir, ¿no? Entonces, entrarle con todo y entrarle con esa esperanza. Eso es lo que yo quisiera dejar. Urgencia y esperanza, dependiendo quién nos está escuchando. Pues muchísimas gracias por esas palabras, Fede. Fue muy gusto conocerte y tenerte aquí en el podcast. Y yo creo que no queda más que agradecerte este tiempo que nos dedicaste y que conozcamos muy bien a lo que es la UMA
y que hay gente que piensa como los dos de aquí abajo y que lo están haciendo bien, ya les reconozco de este punto, y pues estamos muy a gusto esta plática, y yo creo que, Pau, vamos a cerrar invitando, ¿qué te parece? Sí, claro que sí. Bueno, queridos agroescuchas, como siempre, les agradecemos el tiempo y la atención que nos han regalado para hablar de temas que nos interesan a todos y como dice Federico, creo que es momento de pensar en cómo vamos a salvar nuestro planeta primero antes de irnos a buscar otro, porque todavía tenemos esperanza. Pero no olvidemos que es una acción urgente. Así que también es urgente que nos dejen un comentario acá para que nosotros podamos saber que están aquí con nosotros. Cualquier pregunta, cualquier comentario, súper bienvenidos. Eso nos ayuda también a entender cuáles son las necesidades. Pueden comunicarse también entrando a la página de la universidad, a la página de la UMA para quienes estén interesados en los temas ambientales. Y bueno, ya sabemos que son muchos temas los que están aquí y bueno, para el UMAFest, que son Humanos Cambiando al Mundo, que es uno de los espacios donde podrán ver en vivo y en directo cómo varias personas están haciendo cambios y que podemos hacerlo. Así que déjenos 5 estrellas en la plataforma que nos escuchen, los escuchamos y los vemos. Bueno, ustedes nos ven a nosotros en el próximo episodio. Y gracias a todos por estar aquí. Federico, de verdad, 1.000.000 de gracias por la iniciativa, por lo que haces y ojalá se nos unan más porque cada vez somos más humanos cambiando el mundo. Muchas gracias, Paula. Muchas gracias, Héctor. Gracias, Donatio. Encantado. Gracias por la invitación. Y de hecho me gustaría, normalmente el evento del UMAFest es para la comunidad, pero si algunos de sus escuchas nos quieren acompañar en este evento, me encantaría abrirlo especialmente para el grupo y la gente que lo sigue ustedes, que nos escriban y nos daría muchísimo gusto de recibirlos. También ustedes, será un placer. Y bueno, tenemos todo el área de agroecología, entonces yo no soy especialista en eso, pero hay mucha gente en la UMA que estaría encantada de platicar con ustedes. También estamos a sus órdenes para seguir la conversación. Muchas gracias a todos. Gracias, Héctor, por estar acá. Gracias, Pau. Muchas gracias. Gracias, Federico. Y bueno, nos vemos, estamos viendo. Saludos a todos. Hasta la próxima. Gracias. Hasta Nos luego. vemos en el próximo Agroescuchas. Saludos. Buenas noches.